a un nuevo capítulo de Santiago Live. Lo hacemos de nuevo desde nuestro rincón de los deportes aquí en nuestra casa, con algunas de las disciplinas que a uno le han apasionado, el ciclismo, el automovilismo, el rugby, pero son tantas que no podrían caer en una sola repisa. Y dentro de ellas está un deporte que tiene tanta relación con la naturaleza como pocos deportes dentro del programa de los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023 tienen, como es la navegación a vela. Quizás el surf se le pueda parecer, pero la vela involucra tantos aspectos de la naturaleza. Primero, el estado del mar, si hay o no manejada, si hay buenas condiciones para navegar. El viento, hay veces que hay certámenes que se tienen que interrumpir por falta de este elemento, del elemento eólico, o hay muy poco, por lo tanto hay que aprovecharlo, hay que tener la técnica para poder aprovecharlo, o hay tanto que saber conducir muy bien la nave. Pocos deportes también donde se trabaja, o subdisciplinas dentro de la navegación a vela que se trabaja en equipo, como en las disciplinas de embarcaciones más grandes, donde hay, por supuesto, veleros de gran cantidad de pies de eslora, también los 49ers, de los cuales vamos a hablar en esta ocasión, donde son dos, donde prácticamente es una dupla muy, muy compenetrada que trabaja mucho en equipo. Tantos deportes, ¿cierto?, que han entregado también a Chile medallas, satisfacciones y también toda una cultura de navegación que incluso debería ser más extendida de lo que es por la gran cantidad de kilómetros de costa que nosotros tenemos. Vamos a hablar justamente con uno de los protagonistas de la navegación a vela, que tiene su base o que ha comenzado en la navegación en Algarrobo, ¿cierto? Donde está la cofradía náutica y ese hermoso balneario donde también muchos veleristas comienzan y dan sus primeros pasos. Vamos entonces a presentar a continuación a nuestro invitado de hoy en Santiago Live. Y ya estamos justamente con Benjamín Gres, nuestro invitado de hoy en Santiago Live. Un gusto de saludarte, Benja. Bienvenido a nuestro programa y es realmente un honor, un placer que estés con nosotros hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Así que aquí feliz de poder estar acá. Oye, Benja, cuéntame una cosa. ¿Estás allá en Algarrobo? ¿Dónde tienes tu base de operaciones, tu mono abrigo, como se dice en la navegación? Sí, estoy acá en Algarrobo. De hecho, estoy con un brasilero porque mi hermano se lesionó ahora hace 3 semanas. Tuvo una lesión en el muslo. Entonces, tuvo que estar unos días fuera del agua y preocuparse más de la rehabilitación y en la preparación física. Y mientras tanto estoy yo entrenando con un amigo que se llama Gabriel, es de Río de Janeiro. Nos conocimos ya hace varios años. Él estaba corriendo en nuestra misma categoría por Brasil hasta hace 3 años y ahora medio que está retirado del alto rendimiento, pero todavía está en forma y estamos acá. Me está dando una mano para recuperar, o sea, para no estar tanto rato parado. Eso es vital en tu disciplina porque, como comentaba al principio, el 49er, que es tu modalidad, tu especialidad, se trabaja en equipo, una dupla que trabaja en equipo, ¿eh? Así es, sí. Fortniner tiene esa característica que generalmente en los botes chicos, como es el 49er, se considera botes que se puedan dar vueltas. La persona que lleva el timón, el manubrio, es la misma que lleva la escota que de la vela mayor, que básicamente son los dos elementos que le da el equilibrio al barco. Y eso lo tiene una persona. En este barco, como ambos vamos con arnés y trapecio, tenemos una mano ocupada mayor tiempo en la regulación de esa altura del arnés. Y entonces lo más eficiente es que el proel lleve la mayor. Entonces necesitamos mucha coordinación entre los dos porque como que uno tenga el acelerador, otro el manubrio, y si hacemos efectos contraproducentes no se encuentra la máxima performance. Aprovechando justamente lo que nos estabas hablando, y después nos vamos a ir un poquito más en profundidad en qué consiste y por qué se denomina 49er al 49er, me gustaría repasar un poco los inicios tuyos. ¿Cómo llega esta pasión por las velas? ¿Cómo comienzas a practicar el deporte? Mi mamá venía de chica toda la vida al Garrobo. Sus papás tenían una casa de veraneo acá y ella venía siempre y
siempre pasó mucho tiempo en Algarrobo y aprendió a navegar en windsurf, deporte que le encanta hasta el día de hoy. Hoy día, con 60 y tantos años, sigue navegando en windsurf. Y entonces veníamos harto al Algarrobo y también con nuestros primos todos más grandes, la mayoría todos más grandes que yo, y habían estas escuelas de navegación principalmente los fines de semana o en el verano en estos Optimis, que son básicamente unas tinas con velas para niños Ya, entre 5 o 15 años, es hasta los 15 años. Es como la categoría escuela, vendría pareciéndose un poco al karting. exactamente. Y la gracia que igual es una disciplina que se practica en muchos lados del mundo y, y todos quieren ir al mundial. Y en los mundiales solamente pueden ir los 5 mejores de cada país y ahí se puede optar también a la ayuda de la federación y participar en los mundiales. Ahí, por Así, ejemplo, eras bastante joven en esa foto. No sé cuántos años tendrías, ¿te acuerdas? yo creo que ella tenía 10, 15, sí, ya Como tenía unos 15 15 años. años. Sí. Y navegaba en Optimus. El Optimus, ¿qué diferencia tiene con los láser, que son otros chiquititos que yo he visto y que los maneja Sí. son de un tripulante nomás? Bueno, principalmente los diseños, me parece que el láser es mucho más moderno, tiene un habitáculo, por así decirlo, que es mucho más chiquitito, no necesita flotadores y tiene más vela. Está pensado para personas de mayor peso, necesita Ah, más peso el bote para hacer funcionar bien. o Muchas sea, veces en definitivamente los Optimus, lagos claro, o Optimus todo es lo lo navegan básico de lo incluso de básico. Adón. El Optimist es Ah, no necesariamente lo básico pueden ser como de, podéis aprender a navegar en láser, pero todo depende de tu peso, ¿cachai? Si eres nada, niño, ya. probablemente te va a convenir aprender a navegar en Optimist. Si eres más adulto, ya estáis pasados los 65 kilos, ya te conviene aprender en láser. O bueno, hay miles de otros veleros. Hay algunos que se compiten más que otros, Bueno. obviamente. Pero hay millones de formas, tipos, categorías, clases, precios, de todo. Yo definitivamente debería empezar con láser. Parece Sí, que estoy pasado los pesos. el láser es de hecho un súper buen diseño que imagínate que es parte de las categorías olímpicas y asimismo es uno de los veleros que más uno se ve en los lagos, eh, los que más se navegan yo creo en el mundo porque es un velero duro, simple, resistente y aún así es un diseño viejo, pero que navegarlo hoy en día igual es un barco que alcanza a tomar velocidad entretenida, es un gran velero el láser. Oye, y bueno, tú hablabas de tu familia, definitivamente familia deportista. Ahí, por ahí tenemos una imagen de tu madre que lo que hablábamos justamente, que le gusta practicar el windsurf. Recuerdo que el windsurf era muy popular en los años 80, agarró mucha popularidad. Quizás tú eres muy joven, no te acuerdas, pero efectivamente Sí, agarró popularidad y tenía una prima que de hecho vendió su auto para comprarse un windsurf. Ellos veraneaban en Pichiangui. Las características de enorme de Pichiangui no le ayudaban mucho y el viento tampoco para una principiante como ella, pero igual anduvo. Aquí tenemos una imagen ajá, justamente de tu madre que practica windsurf y además yo creo que también practica otro deporte, sale a correr, se ve muy deportista, ¿no? sí, bueno, sí, mi vieja le gusta el deporte, eh, le gusta la actividad y bueno, mi viejo también, son ambos súper inquietos y siempre nos enseñaron el deporte como algo sano, rico y nos generaba a nosotros también lo mismo, como placer, tranquilidad al momento de hacerlo y sobre todo después. Y fue algo como que crecimos con eso y en esa foto, bueno, ahí está mi hermano mayor, Cristóbal, con mi mamá al medio, con su polera de aquí ya Met. Y Cristian Bull, él fue uno de nuestros entrenadores en uno de los procesos que nos ayudaba con toda la parte de gimnasio, de la técnica de gimnasio, cuando estábamos con Chris en 49er, cuando partimos, bueno, hasta el día de hoy es una disciplina que va bastante acompañada de la preparación física fuera del agua, para hacer las maniobras y poder controlar de cierta manera el barco. Así que Cristóbal, perdón, Cristóbal que te acompañó en los primeros pasos y que después, bueno, ahí hiciste o hubo un cambio de dupla, ¿no es cierto? Más adelante. sí, he tenido 4 grandes duplas desde que salí del Optimist. La primera fue con un amigo
nos conocemos, no sé, desde los 7 años. Charlie Vergara, un maestro, y con él fue la primera vez que nos subimos en un bote a dupla. Me acuerdo que aquí éramos recién auspiciados por BTR, porque yo en Optimist tuve muy buenos, mis 2 últimos campeonatos mundiales fueron muy buenos. Saqué un octavo y un segundo lugar, y bueno, eso de cierta manera fue algo un poco revolucionario en términos de resultados de las delegaciones chilenas. Eh, y por lo mismo, eso me dio la oportunidad de poder conseguir un poco recursos por la federación y por auspicios privados y continuar mi carrera deportiva de manera un poco más profesional, por así decirlo, porque hasta el minuto era un hobby de chico, con 15 años, y de repente me di cuenta que me empecé a motivar con los campeonatos nacionales, clasifiqué a mis campeonatos sudamericanos, gané un campeonato sudamericano y como que te empecé a motivar, pues, y cada vez quería hacerlo mejor, y es rico también lograr buenos resultados. Claro, exactamente. Y Y después viene Cristóbal, ¿no? Cristóbal, claro, que de hecho él cuando yo era muy chico, él fue campeón nacional. Y eso como que también fue obviamente algo que demuestra que dice, ah, si él puede, yo también puedo. Claro. Y eso me abrió los recursos, y esa foto que mostrábamos ahí era una foto cuando yo estaba con mi dupla, con Carlos Vergara, en 420, que es como el velero transición del Optimist a una categoría olímpica. Es un Claro. velero juvenil, también muy competitivo a nivel internacional, y ahí tuvimos fue mi segundo podio mundial, que fue un tercero en un campeonato sub 18 o sub 21 juvenil. Eso Y fueron, eso fue con claro, Carlos Vergara, en Bucios, claro. el 2009 fue eso. Y después mi tercera dupla la partí con Diego González, el hijo de Tito González, también un gran navegante chileno que ha salido premiado cientos de veces como el mejor deportista de nuestra disciplina. Y él estuvo haciendo carrera en 470 con su hijo Diego. Intentaban clasificar a los Juegos, si no me equivoco, de China, 2008. Beijing. Entonces Diego logró muy buena experiencia internacional en esta disciplina olímpica con su viejo, y entonces cuando partimos navegando juntos, él ya tenía más experiencia en ese bote, y también el proceso que significa estar compitiendo en el circuito mundial de afuera. Así que ahí el Claro. 2011 partí con él, y antes de pasar como a la categoría olímpica full, hicimos el último mundial abierto en categoría Open en este velero de transición que se llama 420, y ahí salimos tercero en el mundial adulto con Diegote. Y no, como que nos aventuramos de cierta manera fue muy poquito tiempo de preparación en una categoría olímpica, como que era una apuesta un poco soñadora de clasificar a los Juegos de Londres. En la primera fue en Australia, en Perth, me acuerdo que se soplaban las vacas, como decimos nosotros, cuando hay mucho viento, y nosotros todavía éramos una tripulación nueva en la categoría, y tampoco estábamos un poco los dos livianos para el peso ideal. Entonces con viento nos costó. Y después la segunda fase de clasificación fue como en mayo en Barcelona. Y justo antes de eso habíamos hecho 2 campeonatos en Europa que nos había ido súper bien, que de cierta manera estábamos cumpliendo la marca para clasificar a los Juegos, pero todavía no era clasificatorio, entonces no valía. Y en este Mundial de Barcelona estábamos con pocas posibilidades, ya medio que no habíamos hecho un tan buen comienzo, los campeonatos duran 5 días, son 3 días de clasificación y 2 días de finales. No veníamos haciendo tan buenas clasificaciones, o regulares no para clasificar, y el último día hicimos algo que como que estaba un poco fuera de nuestro rango, y son 3 regatas por día, 3 top 5, un día espectacular, y con eso clasificamos los Juegos. No, espectacular. Y sí. Oye, Benja, sí, vamos justamente en el segundo bloque a hablar de la participación en Londres. Me gustaría antes, hablando justamente de tu familia, tú tienes un antecedente tremendo en tu historia familiar, que es la gran y recordada Marlene Arens, Uh -huh. que tú sin duda conociste, también
tuvimos el gusto de conocerla justamente en la época de Londres 2012, que la entrevistamos, y una persona de tremenda calidad humana además, y que también tenía esa pasión, ese fuego por el deporte que ustedes han tenido como familia, ¿no? Sí. Mira, qué linda imagen. Esa en Melbourne, justamente cuando consiguió la medalla, las imágenes que se rescataron hace poco de los Juegos Olímpicos de Melbourne, me parece que eran de British Pathway o de otra de la agencia de noticias. Ese tiempo las noticias eran por cine, y ahí entonces se grababa a color, y está el testimonio de Marlene Ahrens lanzando la jabalina en Melbourne 1956. Marlene Ahrens, que además se dedicó en su trayectoria a otro deporte, como fue el deporte ecuestre, en una siguiente etapa de su Equitación, carrera sí, deportiva. sí. ¿Cómo ves tú como influencia justamente para ti y tu familia, ella, la presencia de ella? Eh, Escucha, de chico, obviamente que en la familia lo hablábamos, pero como que uno no se da cuenta tanto hasta que uno va creciendo y va entendiendo lo que significa eso. Y yo de cierta manera lo encuentro como una motivación extra todavía. Y me imagino que también eso debe haber influido de manera inconsciente en como haber, no sé, alguna vez pensado con clasificar unos Juegos Olímpicos, etcétera. No, espectacular, ¿eh? Espectacular. Y bueno, hablabas justamente de los primeros éxitos que tuviste en 420, pero por ahí tenemos una imagen de, creo que algunos de tus primeros éxitos en Optimist. También una foto antigua que encontramos por ahí buceando en tus redes, algunas redes perdidas. Les cuento, ya, les voy a contar el secreto de este programa. La gente muchas veces, no sé si es tu caso, ya no pesca su Facebook, y ahí quedan los Facebook. Y realmente tienen fotos antiguas, y ahí entonces encontramos algunas de las cosas. Ya. Pero nuestro director tiene por ahí alguna imagen justamente de que vamos a ver de uno de tus primeros éxitos, ¿cierto? ¿Eso qué año de haber sido cuántos años tenías tú? Eso fue exactamente a finales del 2007 y nos estaban premiando. ¿Qué estaba previendo, perdón? Perdón, me emociono un poco. A mí, Parece que significa mucho, ¿cierto? Esta foto para ti, que debe tener algunos años. Tómate todo el tiempo que quieras, sí, lo que pasa pero que es en esa foto significativa. estoy yo con mi amigo Benjamín Valdivieso, que hoy en día ya no nos acompaña, y por un accidente de auto. Y él competía contigo en esta categoría, efectivamente es Optimus, y él era muy cercano a ti, parece, ¿no? Sí, tuvimos una linda trayectoria con un grupo de amigos y bueno, me agarraron con esa foto, en verdad, me emocioné un poco. Pero sí, Bueno, él había sido premiado en ese mismo año porque estaban lanzando un velero que se llamaba Open Big, que básicamente era como un Optimus más moderno que agarraba más velocidad y en Europa partió muy, muy bien porque también permitía un poco más de tamaño también. Era de cierta manera un velero de transición y lo invitaron a correr y él salió también, ganó ese campeonato, entonces nos premiaron a los dos ese año. y justamente una de las cosas más lindas que deja la práctica deportiva, yo creo que, Benja, es eso, son los amigos, los recuerdos y las relaciones humanas que se van entrelazando con los compañeros, hasta con los rivales, con los entrenadores, por supuesto, con la familia cuando uno la acompaña justamente a los eventos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa, para que también demos vuelta a la hoja, y vamos a hablar justamente de lo que habíamos dejado ya insinuado en este bloque, que es tu participación en Londres 2012, posteriormente en Río 2016, y también en Lima 2019 en los Juegos Panamericanos, donde también tuviste una destacadísima participación. Pausa y regresamos con nuestro invitado hoy, Benjamín Gres, en Santiago Live. Y como hablamos, efectivamente uno de los grandes regalos que da la práctica deportiva, creo yo, uno no es deportista de alto rendimiento, es de bajo rendimiento, y diríamos de más bajo que bajo rendimiento, pero los regalos que da justamente es el conocer gente maravillosa, lo que hablábamos en el fin del primer bloque, y aparte la experiencia, y sin duda Londres 2012 fue una experiencia espectacular para ti. Cuéntanos en dónde compitieron, en Inglaterra, en Reino Unido, en realidad, que es un país maravilloso. ¿En qué parte compitieron y qué recuerdos tienes de esa experiencia?
Londres competimos en un lugar que se llama Weymouth, que está Ah, básicamente al sur oeste, en la costa de Inglaterra, y ahí había una villa independiente a la villa que estaba en Londres, que era para los deportes que se practicaban en esa zona. Y fue todo súper rápido, o sea, partimos navegando en esta categoría con Diego, eh, logramos la clasificación, faltaban 4 meses para los juegos y era un lugar de viento, de esos que a nosotros nos costaban más y bueno, nada, no logramos un acumulado muy bueno, tuvimos momentos súper buenos, en ese momento justo estaba echando mucho cuerpo y me empezó a, ya no era eficiente mi tamaño para esa categoría. Y ahí fue que nació la idea, y mi hermano, bueno, Diego González, después de Londres, él como que no quiso, siguió con su vida no con alto rendimiento, entonces de cierta manera que se desarmó ese equipo, yo aproveché a avanzar un poco con mis estudios que los tenía completamente congelados, yo había entrado en 2011 y congelé prácticamente, hice un semestre y congelé un año entero. Entonces retomé un poco los estudios y ahí a mi hermano Cristóbal, que de cierta manera también había seguido compitiendo bastante en otras categorías, eh, que son, que en ese entonces era una categoría panamericana, que participaba en los Juegos Panamericanos, había también con su equipo, eran unos botes más grandes, de 5 personas habían obtenido medalla panamericana. Y ahí mi hermano me dijo eh, si me animaba a hacer equipo juntos e intentar en esta categoría que se llama 49ers, que más todavía en ese entonces, era una de las categorías más nuevas que se había incluido al programa olímpico, un barco súper exigente físicamente, técnicamente, eh, lo incluyeron de cierta manera a los Juegos Olímpicos porque el Comité Olímpico Internacional como que estaba exigiendo a la náutica, al deporte náutico en sí, un poco más de retorno y que necesitaban hacerlo más mediático. Entonces buscaron botes que llamen más la atención, que vayan más rápido, y ahí fue donde se incluyó el 49. Entonces era oye, una por ahí categoría, tenemos, sí, no, te iba a decir que por ahí teníamos justamente una imagen de nuestro director de una entrevista que viste después de Londres, en donde me parece altas pretensiones. Aprovechando que nuestro director busca la imagen, no sé si, ¿cómo se llama esto? ¿En cuánto mm, tiempo o en qué época tú empezaste ahí aparece en la imagen, claro. Quiero estar entre los top 10, dijiste sí, después ahí en aquella imagen. En realidad quedaste con muy buenas energías después de la participación en Londres, ¿no? sí, siempre, bueno, los navegantes mayores, mi entrenador y todo, como que siempre habían pensado que había una trayectoria que si se iban cumpliendo los distintos objetivos y todo, se podía aspirar a soñar en grande, po. Y eso obviamente fue algo que también me fue motivando mucho como eh, navegantes chilenos muy buenos nos fueron asesorando también, entrenadores y nada, eso fue, no me acuerdo tanto de esa entrevista o algo así, pero me acuerdo de haber visto ese reportaje y como 7 años después, no, perdón, mentira, como 4 años después, y ni me acordaba que había dicho eso. Y casualmente era el objetivo que teníamos para Río, era quedar dentro de los top 10. Era el objetivo. El año anterior en Oye, el Olympic Test Event habíamos quedado 13, entonces como que era un objetivo que estábamos con ganas de poder cumplir. y fíjate, y continuando en lo que nos estabas contando, y por ahí también nuestro director tiene otra imagen, empieza la transición al 49ers. ¿Qué año empieza ya a meterte al 49ers ya de frentón junto con Cristóbal y configuran lo que yo me acuerdo que tuvieron un apoyo de prensa bastante bueno, que fue el equipo Gres? Claro, Y como se llama esto, empezaron ¿qué año más o menos antes de Río? Estamos hablando no 2012, Río 2016. ¿En qué año empezaron o empezaste con el 49ers? el 49er partí el 2013, pero no directamente con mi hermano Cristóbal. Eh, a ver, ¿cómo fue la historia? Claro,
con Chris conversamos de hacer este proyecto. Él está dedicado no tan al alto rendimiento, pero sí a la vela competitiva, como te comentaba, en los Juegos Panamericanos, pero paralelamente él seguía haciendo él trabajaba, de cierta manera en la vida, no 100% guiada por el deporte. Y sin hacer esta campaña en 49ers significa hacer un cambio drástico y dedicarse 100% al deporte, porque era una categoría olímpica donde nuestros competidores se dedican 100% a eso y planifican su año y su temporada por los Juegos Olímpicos. Entonces, era una realidad que no estaba muy cerca de Chile de poder lograrla con los recursos normales. Entonces, mi hermano aplicó todos sus conocimientos de estudio de ingeniería comercial y de lo que alcanzó a trabajar en la empresa privada y armamos este equipo GRES y salimos a buscar financiamiento para decir, bueno, si vamos a hacer esto, la única manera es tener recursos para hacerlo porque es caro, hay que tener entrenador, hay que viajar por Europa siguiendo todo el circuito, el material también es caro, entonces si no lo hacíamos con respaldo económico, se podía hacer directamente. Y él hizo un increíble trabajo eh, logrando conseguir el apoyo de varias empresas privadas, obviamente en conjunto conmigo, pero era algo que se encargaba más él. Y la imagen, eso fue Oye, una oye, cosa. espérate, es que ahí salió una frase. Después quedamos en contacto por interno para ver si te puedo pasar alguna de estas imágenes para que las guardes porque son muy bonitas. Hay una frase increíble, ¿ah? Sigue tus sueños, ellos saben el camino. Y yo creo que estaba la parte, ¿cierto?, de Cristóbal, que era la parte, digamos, comercial, la parte, digamos, cerebral, la parte que había que buscar recursos, pero también estaba muchísimo de eso, estaban persiguiendo un sueño ustedes, ¿no? Claro, sin duda. Sí, y eh, exacto, estábamos ofreciendo un sueño, él dejó todo, apostó todo, yo de cierta manera venía como en un camino que iba más a eso, y él acá hizo una apuesta, dijo, me voy a dedicar al deporte a full, con mi hermano, por este sueño de estar en los Juegos Olímpicos, y era un gran desafío. Eh, Tuvimos el apoyo de otros muy buenos navegantes chilenos que ya habían pavimentado el camino en esta categoría en 49ers, que de hecho a ellos nosotros le compramos el bote. Y como te decía, nosotros partimos el 2013, pero yo partí nuevamente con mi amigo Charlie Vergara. Eh, Volvimos a hacer como un mini proyecto de participar en los Juegos Juveniles de 49ers, que eran sub-23. Claro. Y nos preparamos como 7 meses con la ayuda de un entrenador que se llamaba Martín Viloch, un argentino, con ninguna expectativa, aprender básicamente a navegar el bote mientras Chris estaba terminando su estudio y cerrando toda su etapa para partir de full. Y increíblemente nos fue muy bien en ese campeonato. Veníamos cuarto hasta el penúltimo día y ahí tuvimos un incidente con un inglés, nos descalificaron de una regata y no clasificamos a la final. La final clasificaban 10, quedamos 11 con esa descalificación. Pasamos de cuarto a 11, nos perdimos en la final. Pero increíbles recuerdos nuevamente con mi amigo Charlie, que hicimos varios campeonatos de jóvenes, era como un reencuentro y hicimos un campeonatazo. Y ahí partí con Chris en 2014. Cuéntame, ¿y qué recuerdos tenemos por ahí alguna imagen también, en este caso foto, de la participación en Río de Janeiro? Les tocó competir en la famosa y criticada Bahía de Guanabara. ¿Te acuerdas que hubo una crítica muy grande por el tema de la contaminación que había, que parece que un practicante de otro de los deportes náuticos se cayó y se enfermó, digamos, porque tragó agua ahí? ¿O les tocó Se hizo competir una más herida lejos? y se le infectó, se le metió una bacteria, un alemán que de hecho Eso, sacó medalla de bronce finalmente en esos juegos. no te puedo Se creer, metió una eso fue. bacteria, sí, la Bahía de Río, bueno, quizás los brasileños entrenan de ahí de toda su vida y pueden tener los anticuerpos, pero bueno, es una bahía como muchos lados nuevos de las grandes ciudades que están bien contaminadas, la bahía de Guanabara principalmente, después la parte más abierta del océano, yo no noté grandes diferencias con Chile, pero la bahía de Guanabara, que es súper cerrada, juntaba mucha basura.
Y claro, claro. fue bastante polémico en ese entonces. ¿Y qué recuerdos tiene ahí con la imagen de la competencia en sí? La competencia fue un trago un poco amargo, Río, en términos de resultados. Veníamos de hacer nuestra mejor Copa del Mundo justo antes. Nos sentíamos, veníamos como siempre con un progreso continuo y veníamos con nuestras metas súper ilusionadas de poder meternos dentro de los top 10, faltando 9 meses, o sea, perdón, 9 meses, faltando 2 semanas, eh, justamente entrenando fuera de Guanabara, en lo que era mar abierto, tuve un refalón y me accidenté y me esguincé el colateral medial, grado 3, que Ah, es básicamente 4 ya cortados. Así que ah, me cagué el colateral medial, faltando dos chuta. semanas y fue un balde de agua fría súper fuerte. Eh, ahí decidimos que me volviera a Chile a hacer la kinesiología para fortalecer porque todavía, o sea, había que en verdad hacer bien los exámenes, resonancia, todo, y chequear qué pasaba. Y finalmente hice mucha kinesiología y corrí con una rodillera. O sea, al final me la saqué faltando como 3 días antes, me la saqué porque ya la rodilla estaba bastante mejor. Pero esa lesión nos sacó un poquito de foco y al menos no, o sea, sentido es que estamos más para arriba. No, no Eh, fue, es, claro, eso de las lesiones es tan complicado, tan complejo en tu deporte, bueno, en todos los deportes en general. Y efectivamente, esa lesión no tenía o no recordaba que te había pasado eso antes de Río. Y lo que sí teníamos registro, que por ahí incluso hay una imagen, una lesión muy fuerte el 2013, en tu época sí, antes del Fortnite o empezando, y otra justo antes de Lima 2019 también, y una lesión más o menos importante. Cuéntame un poquitito también de esas lesiones, 2013-2019. no, bueno, las del 2013, pues por suerte no fueron un periodo eh, y fue eh, una caída que me generó el hombro. Eso fue el 2013. Me Claro. lucé súper fuerte el hombro y eso me rompió el labrum, que es donde encaja la cabeza. Y me recomendaron todos los doctores hacerme la operación que iba a estar entre 3 y 6 meses. Finalmente fueron 3 meses en que pude estar de vuelta nadando. Y y nada, no me acuerdo como una lesión tan frustrante porque no había tanto apuro con el tiempo. No había Claro. como esa presión que de repente te generan las lesiones que estáis muy encima de una competencia importante. Eso fue el hombro. Después tuve una lesión menor, pero que igual estuve 1 mes y medio afuera, que con el tobillo. Y en el 49er uno va cuando hay mucho viento, mete los pies en el strap, en la parte trasera, para evitar cuando uno se clava con la ola que salga volando. Y en una nos dimos vuelta y no alcancé a sacar bien el pie y ahí también me corté unos ligamentos del tobillo. Que eso significó 1 mes y medio, pero no fue tampoco en una etapa, no generó casi ni un problema. Esta de la rodilla y la de Lima, no, si yo a veces pienso que tengo una maldición para los mega eventos. Siempre que viene un mega evento me pasa algo y lo de Lima fue pues, casi medio satánico porque estábamos entrenando en Puclaro, que es una Embalse. laguna que en embalse, ¿sí? Eh, Eran los últimos entrenamientos antes de partir a Lima, porque lo que pasaba que Lima era en Paracas, en un lugar que tenía condiciones muy similares a Puclaro. Entonces necesitábamos entrenar más esas condiciones para llegar más fresquito. Y el penúltimo día o algo así de esta clínica que estaba haciendo espectacular, eh, por el agua tan fría, el clima tan frío, yo tenía los dedos un poco sin sensibilidad por el frío y en una maniobra nosotros vamos enganchados en un lado
haciendo todo el contrapeso que podamos, y cuando hacemos un cambio de sentido, hacemos un conteo y los dos nos coordinamos y pasamos corriendo lo más rápido que podamos al otro lado. Y ahí hay que llegar, engancharse al arnés y salir. Y en ese momento se me hizo como el cordel de la línea del arnés, me dio un loop en la última falange del dedo y yo no me di cuenta porque estaba mirando para afuera y no lo sentí con el dedo frío. Cuando me eché para atrás, entró en tensión y básicamente se me cortó toda la última falange del dedo gordo. De hecho, me quedo con Sí, alguna secuela. Porque sí, se alcanza a ver. Qué tremendo. ¿Y a cuánto de Lima? ¿A cuánto? eso fue más allá de, en ese momento no sé, ni pensé lo primero en los Panamericanos, lo primero pensé en mi dedo. Dije, chucha. Terrible. Entonces tuvimos que llamar, mi viejo me ayudó a hablar con doctores especialistas en mano para ver qué hacía, porque yo iba yendo con un instructor de Windsor, me estaba llevando a, ¿cómo se llama la ciudad más cerca que está De Puclaro. de, ¿sí? No, no me acuerdo. Está en el norte, eso es Copiapó. No, no, no. La Serena, No, no me acuerdo en La realidad. Serena, sí, iba La yendo a La Serena es. Serena y ahí mi viejo me mandó foto a un doctor y me dijo, no, no vayáis para allá porque te lo van a amputar. Y el doctor decía que tener un helicóptero imposible, que si llegaba antes de 8 horas había posibilidad de que me lo salvaran. Así que ahí manejamos lo más rápido posible a Santiago y llegamos a pabellón directo. Esto también fueron como 10 días antes, fue súper antes del campeonato. No. Y me pusieron 2 fierros para fijar nuevamente el hueso. Por suerte, dentro de lo que me había quedado no cortado, había una arteria. Y esa arteria me irrigó, bueno, me tuve que entablillar todo el dedo. Imagínate, estábamos con traje de agua. No, fue Qué brígida tremendo. esa experiencia. No, tremendo. Y en Y el Lima, entonces, doctor, pero que también es alcanzaste. navegante, sí, el doctor Espérate. que también es navegante, como que al Ah, ya. principio completamente descartado. Pero a la semana como que me llamó y me dijo, oye, te quiero dar una noticia que no sé si es un poco loca, pero yo estoy convencido de que puede resultar y no te perderías los Panamericanos. Me dijo, en este tiempo el ex se fue inmediatamente a Lima a preparar el bote, que ya había llegado allá, y yo me quedé en Santiago tranquilo y el doctor dijo, ya, mira, vamos a hacer una férula, que básicamente sobre el dedo me ponían como toda una protección a la muñeca que se amarraba acá, y yo me quedaba con este dedo inmovilizado, pues, solamente tenía para empuñar así. Y dije, voy a probar los días de entrenamiento, cómo me siento, porque igual probablemente que ni siquiera lo pueda hacer. Y de cierta manera, como que el EXE era su primer campeonato prácticamente importante, hablábamos de partir navegando hace menos de un año y se había sacado la cresta por este campeonato. Y yo dije, bueno, voy a probar por mi hermano y vamos a pasarlo bien, en verdad, sin ninguna aspiración de algo. Si se da, se da, pero no. Y los primeros días de competencia, o sea, los primeros días de entrenamiento, como que le dije al ex, que me entrenador, le dije, no, yo no voy a hacer esto, vamos a dar la cacha, yo no sé, prefiero no hacerlo. Vamos a seguir probando quizás los días que quedan de entrenamiento, pero hoy por hoy yo no corro, les dije. Y ahí fuimos los próximos días, me fui sintiendo un poquito mejor. Bueno, ya estaba todo, tampoco es que nos estábamos dando vueltas ni pasaban mayores errores, eran cosas que quizás podíamos ajustar y nos lanzamos, pues fuimos a competir a Lima y quedamos Perdón, por, finalmente por ahí nuestro director tiene una imagen de Lima 2019, que tenemos también imagen de Lima 2019. ¿Y me decías entonces? eso no es Lima, pero bueno, Ah, ya, nos decíamos, equivocamos. No, sí, no no, pasa nada. ya, entonces, no es la imagen, pero sigue con la historia nomás. Esa fue para mí. Bueno, nada, los primeros días un poco enredado, después vino día libre y cuando volvimos del día libre como que no sé, yo sentí que mi cabeza como que hizo un switch y como que ya
no era tema el Deo. Y empezamos a hacer unos súper buenos juegos segunda mitad, logramos meternos quintos, que de cierta manera fue como un premio de consuelo, porque eran los 5 finalistas, nos metimos a la final. Y, y eso fue los Panamericanos. Justo después de eso tuve que volver ya a parar un mes definitivamente. De hecho, me vino una pequeña infección en la parte de los puntos, me tuvieron que sacar un pequeño injerto del brazo. Y para recuperar el dedo, y después de eso, estallido social, pandemia. Y claro, Y, separa todo. y ahí básicamente con el ex, bueno, nadie sabía nada de la pandemia, porque ya competir era un problema secundario, ya uno estaba cagado susto con lo que hay en la tele, etcétera. Entonces ya la competencia, también los auspiciadores, todo se paró, perdimos los auspiciadores, las becas probar, todo. Entonces básicamente Claro. ya ser deportista no era posible, ¿no? Oye, Y empezamos como a, yo me reinventé en ese momento y empecé a buscar como alternativas de solventarme a través de la náutica. Y con un amigo de toda la vida, Felipe Cubillos, que su viejo es un gran navegante de bote oceánico, él también se dio cuenta que con sus conocimientos podían mover veleros y hacer los traslados de gente que tiene veleros por algunas partes del mundo y necesitan moverlo. Y ahí me invitó a Colombia, una pega a mover yo no había hecho navegaciones de alta mar en veleros grandes nunca, yo era solo vela chica, claro. el 49 era el bote más grande que había andado. No, igual en ese entonces ya habíamos partido con un circuito local también de veleros más grandes, ya, ya igual ya tenía mi experiencia, pero era un mundo que yo no conocía y hacíamos, pasábamos, no sé, 8 días de repente en alta mar y movíamos los veleros de un lado a otro y ahí conseguíamos recursos. Y por Oye, otro lado también en competencias como más a nivel nacional, también ahí buscar claro, la ahí manera de... empezaron a agarrar ritmo. Oye, realmente es increíble las historias que nos has contado y todavía nos queda para un tercer bloque. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa y te vamos a preguntar a la vuelta por justamente este tema de los recursos. Por ahí vi que estaban haciendo una rifa, ¿ah? De una Sí, embarcación, de un WASP. Tenemos eso, tus otros deportes, tus otras pasiones, eso y mucho más en el tercer y último bloque de Santiago Live. Así que ese nomás, acompañándonos a nosotros. Pausa y regresamos. 100% en vivo en CDO más. Eso es lo que decía, por supuesto, nuestra promoción. Nosotros acá en Santiago Live, a través de las redes de Canal CDO, está la posibilidad de comentarnos a través de ellas. El YouTube, por supuesto, arroba canal-CDO, misma dirección para nuestro Instagram, donde estamos saliendo en vivo. Y el Facebook también, con el nombre Canal CDO. Aparte de estas redes, también usted tiene la posibilidad de comentarnos en Twitter, en TikTok, están todos los canales abiertos para que usted pueda comentar junto con nosotros aquí en Santiago Live, junto a nuestro invitado de hoy, quien es Benjamín Gres, que realmente nos ha contado unas historias tremendas de esfuerzo, de superación, porque cuando no es el tema físico está el tema de recursos. Y ahora para estos juegos justamente que vienen de Santiago 2023, ustedes están realizando una campaña y están rifando una embarcación, un velero, el WASP, eso es lo que está realizando. ¿Cómo surge, digamos, esta necesidad y, bueno, esta opción de tener que rifar una embarcación? sí, bueno, Chile económicamente no está pasando un momento que yo creo que se puede ver en varios aspectos y es algo que también he conversado con otros amigos deportistas, que el tema de financiamiento está siendo un tema eh, y nosotros estos últimos 2 años no contábamos con todos los recursos que necesitábamos para hacer una preparación que nosotros creíamos que era como relativamente consecuente con el objetivo que nos estábamos planteando. Eh, había que meter horas con entrenador, había que salir a competir afuera, había que renovar el material y, y pensamos que obteniendo buenos resultados íbamos también a obtener apoyo, auspiciadores, etcétera, para seguir adelante. Eh, bueno, creo que es una buena instancia para agradecer no solamente a las empresas privadas, a los auspiciadores, sino que todos los deportistas no llegan ahí solos. O sea, de partida están el equipo, los entrenadores, preparadores físicos, la familia,
las federaciones, los auspiciadores, es mucha gente que está detrás de un proyecto deportivo y sin duda no se puede hacer sin todo eso. Así que esta vez estuvimos buscando distintas alternativas de poder financiar el proyecto porque si no, bueno, no uno quiere representar lo mejor posible. Ya habíamos tomado esta decisión de hacer los Juegos Panamericanos. Tuvimos el gran apoyo de Mitsubishi a principios del año pasado, que eso nos permitió ir a competir afuera, ir al mundial, saber dónde estábamos parados y bueno, y sacar ese año adelante para prepararnos para el campeonato sudamericano, que fue en diciembre. Y era súper importante para nosotros porque si es que hacíamos una buena marca en el sudamericano, podíamos optar nuevamente a las becas PRODAR, que eso ya significaba la beca mensual que te dura un año, que era súper importante para nosotros poder seguir con este proyecto. Y nos fue bien, lo ganamos, obtuvimos la beca y eso nos permitió poder seguir adelante con el proyecto. Ahí vinieron unos momentos complicados que dijimos con el sudamericano seguro vamos a conseguir más apoyo de empresas y no vinieron más auspiciadores, no venían. Y nosotros en los años anteriores, en la época que nos auspiciaba Volvo, Banco Santander, eso fue cercano al, bueno, justo antes del estallido social de la pandemia, eh, hicimos la compra de este bote que es un velero hidrofoil que es increíble para desarrollar toda la técnica, la sensibilidad de la navegación de velocidad y es individual. Entonces, cuando uno de los otros tenía algún compromiso o alguna otra cosa y no podíamos entrenar cada uno por separado. Y bueno, es un bote que lo usamos mucho, lo cuidamos mucho, competimos, campeonatos nacionales, eh, y decidimos vendámoslo. Y de ahí un amigo nuevamente, Felipe Coello, me dice, bueno, rífalo que de repente podéis venderlo un poco más caro que el precio de venta. Y, y así lo hicimos, pues empezamos a contactar a nuestros auspiciadores, si es que nos podían apoyar con premios, y así organizamos esta rifa. Que de hecho es el 20 de agosto, los dejo a todos invitadísimos a participar, tenemos millones de premios más aparte del velero. Eh, sí, tenemos. Bueno, ahí está el flyer, pues. No está actualizado. Ese fue el primer flyer que hicimos. Hoy en día Royal Gun nos está regalando un año de cerveza gratis para otro ganador. Bueno, tenemos Oryx, que es una marca de ropa que tiene unos polar exquisitos, cortavientos. Eh, la Viña Maina, Garcés Silva, 1865 también nos está dando vino. Winmate, que es eh, una tienda de artículos náuticos, nos está pasando mochilas y accesorios más específicos. Así que darle las gracias a todos los que están participando, los que nos están ayudando y ahí vamos, pues, recolectando los pesitos para hacer la preparación que, que, que nos puede llevar a cumplir este objetivo. No, tremendo, tremendo. Y por supuesto, cualquier cosa que necesite del canal para promocionar, ningún problema, y lo vamos a hablar con la gente, por supuesto, del área respectiva, digamos, del área de pantalla. Y es notable los esfuerzos que, por supuesto, están realizando para poder prepararse de la mejor forma posible. Vamos a El retomar bote ese se tema rifa justamente. con dos clases aparte, para dejarlos foileando a los ganadores. No, excelente, excelente. A algunos les interesó lo de la cerveza en el equipo. Bueno, ya. Bueno, Sí. menos mal que estamos en horario nocturno. Pero bueno, el cuento es que vamos a volver sobre ese tema, pero antes quería repasar un poco tu faceta de multideportista, por lo menos parte de ella, porque hemos visto que has practicado mountain bike, por ahí hay registro, surf, skate también. Ahí alguna vez yo también le pegué a ese deporte, pero poquito. Y también el andinismo. Así que, por supuesto, cuéntanos un poquito eso del surf. Y hay una anécdota que nos estabas comentando antes con el tema del mountain bike. ¿Cómo empezaste a practicar ese deporte? Cuéntanos un poquito más. Eh, bueno, la bici evolucionó mucho porque al principio yo la usaba como más que nada para aeróbico y lo hacía
en el gimnasio, que no es bici, pero después mi hermano tenía una bici, para hacer cross country, una Scott, me acuerdo perfecto, que él se había comprado con sus ahorros de la pega, y yo se la estaba viendo todo el rato para entrenar, para ir a subir cerros, para entrenar, y después me fui a competir en una Copa del Mundo, y me dijo, mira, weón, si te metís dentro de los 25, te regalo la bici. Y así fue, bueno, nos quedamos 24 y me regaló la bici. Palabra de hermano. Y ya con esa bici, yo tenía un amigo del colegio de toda la vida, Nicolás Prudencio, campeón nacional de bicicleta. Después, otro amigo de toda la vida, Felipe Vial, campeón nacional de bicicleta. Y así, no sé por qué, en mi juventud, todos mis amigos no solamente andaban en bici, sino que eran de los mejores. Y aprendí andando con ellos. Y obviamente aprendí también andando porque como que de cierta manera igual fue difícil hablarlo con entrenadores, que empecé a andar más en bici y lo empecé a hacer como de la misma manera en que se lo tomaban ellos, que tampoco querían lesionarse. Entonces también había un foco en disfrutarlo, pero también conociendo los riesgos y haciendo que no signifique un problema para mi deporte principal, sino que un complemento. Y fue un excelente complemento, sobre todo la bici de descenso por el tema de los antebrazos. Eh, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, obviamente, quizás no siempre como se ve ahí en la foto, también lo uso mucho para pedalear, para ir a, mi polola le encanta la bici, vamos a pedalear al cerro y lo pasamos increíble y es como una distracción para mí, es un deporte complemento que me hace bien, po. Lo mismo que con el Y eso, también con el CEF, donde también ahí sí hay una relación un tanto más directa con la vera porque está el mar, el océano presente y que al cual hay que conocerlo, bueno, respetarlo y tener, por supuesto, mucho conocimiento. O sea, se logra una conexión muy grande eso, para mí, esos dos deportes, en la vela y en el surf, con el medio esa ambiente, que otros foto, deportes no lo tienen. esa foto fue mi primera foto de ser. La primera foto que me sacaron surfeando. Oye, pero ahí estaba metiendo un tubo, ¿ah? No, si ahí era un caliorda, como dirían los surfistas. Pero sí, me acuerdo perfecto, estuvo bueno ese día. Y sí, el surf partió que con un amigo que le gustaba ir a Puertecillo y empezamos, una vez nos habíamos portado mal un verano en la casa de un amigo, estábamos en Viña, en la casa de un amigo y nos estábamos portando pésimo y la mano echó. Y toda mi familia estaba en el sur y otro amigo quedó en las mismas y dijo, mi, mi hermana está en Puertecillo. Y hay unos buses que te tomáis, llegáis a Litueche y de ahí vemos. Y esa fue la primera vez que fui a Puertecillo. Y ahí aprendí a surfear. Hicimos deo, un taxi, en ese entonces el camino, el acceso imposible, tuvimos que caminar como 40 minutos y ahí conocí este lugar donde hoy en día es como mis lugares de descanso preferidos porque sigo como en el mar, pero haciendo un hobby que solamente por el hecho de estar cerca del mar ha ido mejorando a un nivel que la verdad que nunca pensé. Yo la primera vez que me subí a una tabla y me tiré de guata en una espuma y veía a los buenos pasar surfeando y yo decía, con que solo haga eso ya no te pido nada más. Y como que de repente uno va evolucionando y eso, es un deporte que disfruto muchísimo también. Un Oye, gran y deporte. aparte, justamente en la tabla también está el skate, po. Ahí justamente nuestro director con la imagen, donde también ha podido, cierto, practicar un poquito la modalidad, ¿cómo se llama esto? De bowl, ¿cierto? Por así decirlo, park. Ahí está justamente haciendo, me parece un green incluso, ¿ah? Un green ahí Ya por no, el de estar de bordecito. zorrón ahora con todas estas cosas. Sí, ahí fue como de la primera época porque el skate lo he tenido por periodo. Y fue la primera época que estaba como súper motivado con el skate. Y ahí no es un grind, efecto de la foto, es un rock and Ah, roll, ya. que es Ah, ya. más, No, menos niveles. Un grind, parece que podría ser un grind, pero sí,
ni hoy en día que estoy andando en skate mucho más que eso, me logro hacer un grind así completo, sí, sí, sí. Pero No, no, no el me digan bowl nada me que yo, encanta, lo disfruto muchísimo el bowl. no, no me digan nada que como estoy yo tratando de sacar un óleo una vez que en Willy, que en Willy y en bajada. Y no podía parar la tabla, ni bajarme la tabla, ni no sé cómo paré. Yo el Así skate que de cosas, chico no todo enganché terrible. mucho. Sí, te creo, porque el de skate es un deporte porfiado. Yo Sí. de chico traté de encontrarle el gusto y no traté de hacer ollie, flip y me aburría, porque en verdad hay que ser más machaca que la cresta y obviamente tener el talento para eso, pero como que No. sentía que iba en otros deportes y lo disfrutaba al toque. Y después como que conocí el bowl y eso me abrió como todo el deporte que no conocía del skate, que era el bowl. Y, Oye, Benja, y para finalizar, también has tenido la oportunidad de practicar el andinismo propiamente tal. No solo subir un cerro, como por ejemplo uno podría subir el Manquehue con algo de paciencia y sacrificio, pero aquí estás en alguna cumbre, no sé, ¿en qué cumbre estás ahí? en el Cerro Concagua. En el Aconcagua. Y eso es palabras mayores. ¿Cómo lo hiciste? ¿Fue en alguna pausa entre medio de las velas, digamos, la alta competencia? Esto partió porque mi hermano antes de como de pensar en todo esto, categoría olímpica, de hacer equipo conmigo, como que había partido con el montañismo y tenía ganas de ir a subir el Aconcagua. Y se estaba preparando con un grupo de amigos y un día me dijo, Benja, no quería acompañar a hacer este cerro como de... Yo no había hecho nunca antiandinismo, nos juntamos, me acuerdo, la noche anterior con todo su grupo de amigos y yo conocía a pocos, me prestaron mochila y fuimos al Cerro Leonera. Y me sentí súper bien arriba del cerro, que generalmente podéis tender a apunarte y a como a no tener buen rendimiento, y con mi hermano los dos nos sentimos súper bien. De hecho fuimos como unas cumbres entre medio mientras esperábamos a sus amigos, y ahí mi hermano me dijo, oye, ¿por qué no te sumás a esto? Y le dije, chucha, no sé, igual es harta plata porque hay que pagar el pase a la entrada, el guía. Y me dijo, mira, hagámoslo como parte de la preparación a nuestro Juego Olímpico, y cuando consigamos los recursos de este proyecto, lo hacemos así. Y me sumé con un guía increíble, ¿no? O sea, yo no hubiera llegado ni a la esquina, y yo creo que ninguno de nosotros sin el guía, que es Néstor Olivares, que es un montañista reconocidísimo chileno, que no solamente aprendí lo poco y nada que sé de alta montaña, sino que su humildad, el excelente deportista que es, y bueno, las similitudes que he encontrado también con mi deporte, enfocarse a ir a hacer una cumbre, a prepararse, a todo eso. Pues. Así que aprovechar de saludar a Ernesto, un grande. Oye, Benja, bueno, se nos acaba el tiempo, ha sido realmente apasionante esta hora y algunos minutos más que hemos compartido juntos. Y para la despedida, ¿qué esperas de Santiago 2023? En lo personal y también para el deporte, para navegación a vela. Quiero ganar, quiero ganar, quiero en verdad principalmente pasarlo bien con mi hermano. No es muy político decir que ganar, pero en verdad lo que quiero. Pero en verdad, más como profundamente que el quiero ganar, que todos los deportistas supongo que queremos ganar, eh, es ojalá llegar en buenas condiciones, sentirme que estamos llegando bien, bien preparados. Exe, bueno, que se recupere bien de su lesión, y la verdad que poder disfrutar de esta competencia acá en el lugar donde aprendí a navegar. Ese es el principal objetivo. Y sí, de tener un increíble campeonato con mi hermano. Nosotros, por supuesto, estamos seguros que así va a ser y que ustedes, como varias veces, como muchas veces, tú en lo particular, vas a dejar muy en alto el nombre de nuestra bandera, de nuestra navegación a vela, de ese lindo Algarrobo que he tenido oportunidad también de visitar. Mi suegra tiene casa en Algarrobo Norte, un poquito más alejado digamos, donde están los yates. Pero los vemos navegar ahí de repente y realmente el verlos entrenar, sin duda, para muchos que somos aficionados al deporte, nos llena muchísima energía. Te queremos agradecer
muchísimo haber estado presente en este capítulo de Santiago Live. Vale, muchas gracias a usted por la invitación, gracias por los recuerdos, las memorias, algunas bien inesperadas, y eso, ahí nos estaremos viendo, ojalá con buenas noticias más adelante.